Genial. Bueno, mi nombre es Preston Webb. Soy el asesor anticorrupción para el proyecto de Targeted Natural Resource Correction basado en WWF Estados Unidos. Veo muchos nombres familiares, así que muchos de ustedes probablemente ya estén familiarizados con TNRC, pero básicamente nuestro objetivo es generar conocimiento sobre cómo incorporar anticorrupción a la conservación para fortalecer los proyectos de conservación. Y especialmente este año, realmente enfocarnos en trabajar con practicantes y campeones para incorporar ese conocimiento en práctica real. Entonces, hay 6 tipos de temas en los que nos enfocamos en términos de nuestra creación de conocimiento. Re- Aplicación de la ley y justicia criminal, de lo que hablaremos hoy, gobierno abierto, cambios en normas y comportamiento social, cadena de suministro, flujos de financieros ilícitos y comunidades e inclusión. Entonces, si van a nuestra página web, pondremos links más adelante. Así es como verán organizado nuestro hub de conocimiento. Y por supuesto, tenemos el tema del webinar de hoy, que es hablar sobre cadenas de resultados específicos y los que presentarán hoy son los de aplicación de la ley y justicia criminal, incluyendo flujos financieros ilícitos, que explicaré más adelante, así como las normas sociales y cambios en comportamiento en cuanto a resultados. Más adelante vamos a finalizar los cambios de resultados para gobierno abierto y los de trazabilidad y cadena de suministro. Y por último, el último año produjimos 3 como parte de un artículo sobre vida sostenible en las comunidades, el tema de inclusión. Y recuerdo, creo que tuvimos un webinar con CMP sobre eso, sobre ese producto también. Como mencioné, adicionalmente de generar conocimiento, queremos trabajar con practicantes para incorporar ese conocimiento. ¿Puedo pedirle a todos los que se hayan unido si pudieran por favor silenciarse? Me temo que hay ruido de fondo. Gracias. Quería mencionar esto como una de las áreas principales. El trabajo hecho en países que tiene TNRC y pueden ver una variedad de diferentes colores, una variedad de tipos diferentes de trabajo basados en países. Hay mucha información en la página web si desean explorarlo, pero solo para darles un una idea del tipo de cosas que hemos hecho. Hemos trabajado cercanamente con WWF Perú para desarrollar una metodología para hacer una evaluación de riesgo de corrupción a lo largo de la cadena de producción o suministro de pesqueras. Ellos trabajaron con Ecuador, en WWF Ecuador, para incorporar eso en algunas actividades que ellos tienen. México, que no está coloreado aquí, está replicando esa metodología. Y usando estos ejemplos y otras actividades en las oficinas país, muy pronto estaremos publicando una guía a cómo, como parte del análisis de situación, se puede incorporar algunas perspectivas anticorrupción y cómo eso puede fortalecer el trabajo con algunos links y ejemplos concretos sobre las metodologías que han usado estos equipos. Solo quería mencionar eso. No es el tema de la conversación de hoy, pero son los resultados prácticos que el equipo ha producido. Dicho eso, estamos el año pasado en TNRC. Fue más o menos un proyecto de unos 5 años financiado por USAID, si no lo mencioné anteriormente, y el último año especialmente hacia ese objetivo de cambios en práctica. Estos son nuestras 4 prioridades. Y estos eh, cambios en resultados son una muestra de estas prioridades iniciales. Entonces, asegurarnos que WWF y todas nuestras organizaciones socias
la familia extendida WWF, USAID, otras organizaciones, tengan los materiales, guías y herramientas que necesitan para realmente incorporar la anticorrupción en su trabajo. Ese es el lado de la herramienta. Y luego, conforme se desarrollan programas, conforme se desarrollan estrategias, se refuerza una vez más la necesidad de incorporar anticorrupción y brindar recursos para que la organización pueda hacerlo. Entonces, antes de pasar a cadenas de resultados, sé que eso fue, digamos, bastante, eh, y lo digo porque quería usar esta imagen. Hay una pregunta sobre TNRC, veo colegas de TNRC en la llamada también. Podemos responder y luego entrar a profundidad a las cadenas de resultados. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder ver. Bien, no veo ninguna pregunta, pero con un poco de suerte, la siguiente parte de esto generará comentarios, porque básicamente lo que voy a hacer ahora es mostrarles, primero, qué fue lo que hicimos, qué recursos de CMP empleamos y cómo los suplementamos. Y luego, después de eso, pasaremos a los específicos de los resultados que produjimos. Esto también va a ser bastante, así que voy a compartir un link al final para una forma de mantenernos conectados. Así que no se sientan que tienen que dar todo el feedback hoy. Nuestro objetivo aquí al presentar esto realmente es obtener su feedback. Por supuesto, queremos compartir porque creemos que es útil y queremos compartir lo que hemos hecho, pero también queremos aprovechar el espacio y todo su expertise para hacer cualquier ajuste. Esto no está finalizado aún, no ha sido publicado aún. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con cómo hacerlos más útiles, cómo aclarar cualquier parte de contenido, todo eso realmente agradeceríamos escucharlo. Entonces, como dije, voy a dar una reseña rápida de lo que hicimos. Voy a empezar con normas sociales y cambios en comportamiento y luego cumplimiento de la ley. Antes de entrar a profundidad y mientras estoy explicando lo que hicimos, sería de gran ayuda si la gente pudiera compartir en el chat cuáles de esos básicamente les es más relevante para entre los dos poder elegir. Para empezar, vamos a cubrir ambos, pero en términos de asegurarnos de tener tiempo suficiente para la discusión, quisiera empezar con el que les resulte más resultante al grupo. Entonces, si no lo hacen, voy a elegir yo uno. Tengo que mover un par de cosas por aquí para poder ver lo que estoy haciendo. Ya. ¿Cómo empezamos? Y hemos usado esto antes también. Como estoy seguro que la mayoría de ustedes estarán familiarizados, muchos de ustedes probablemente han contribuido a esto. La librería de medidas de acciones de conservación, CAMEL, tiene muchos excelentes puntos de inicio en cadenas de resultados genéricos como estas. Entonces, estas son tan útiles. Nosotros descubrimos que eran tan útiles para ayudar a los practicantes a no empezar desde cero. Entonces, conforme incentivamos a los practicantes que han estado haciendo muchas de esas actividades a incorporar anticorrupción, lo que queríamos hacer fue crear versiones específicas anticorrupción de estas cadenas de resultados para que sea más fácil para los practicantes ver cómo esas cosas ofrecidas juntas, cómo incorporarlos en diseño de proyectos, en propuestas de proyectos. Entonces, para normas de comportamiento y cambios de conducta, empezamos con resultados genéricos para comunicaciones de extensión, conservación, actividades, esencialmente esfuerzos para identificar comportamientos que quieren cambiar
Y en nuestro caso, obtener o generar o comportamientos ilícitos o corruptos y luego pasar a través de un proceso para comunicar y cambiar esos comportamientos en la audiencia objetivo. Entonces tomamos esta cadena de resultados que ven aquí, que vino directamente de Camel, no lo hemos tocado aún, y luego produjimos esta versión ligeramente simplificada y suplementada con la información que ven en rojo. Como dije, vamos a entrar al contenido en sí en un momento, pero para cada uno de los resultados intermedios en texto rojo, hemos agregado contenido adicional del Hub de conocimiento de TNRC y otros resultados, otros recursos externos. Tenemos síntesis de conocimiento para cada una de esas áreas de temas que hablé. Mucho de este texto ha venido de ahí y como pueden ver, tiene hipervínculos a puntos específicos de alineamientos, información adicional. De manera similar, para cumplimiento de la ley, tomamos la cadena de resultados genérica para actividades de cumplimiento de la ley, para tráfico ilícito de vida silvestre, el ejemplo de Camel, y luego simplificamos un poco. Básicamente lo suplementamos con partes específicas anticorrupción, ya sea nuevos recuadros, nuevos resultados intermedios específicos, nuevos factores, o tomando los resultados existentes intermedios y agregándoles algo para que fueran más anticorrupción. También, como recordarán si vieron una de estas áreas de temas, era flujos financieros ilícitos, también incorporamos eso en cumplimiento de la ley. Y cuando vaya a profundidad mencionaré algunos de los recuadros específicos y FFS. Genial. Creo cualquier pregunta en general sobre lo que hicimos antes de que pase el contenido en sí, voy a revisar el chat a ver si alguien ha expresado alguna preferencia. Preston, gracias por presentar ya. Quería saber, cuando trabajas con personas con estos teorías de cambio predefinidos, ¿existe un riesgo que debas estar alerta, que la gente diga, estoy es temprano, tengo que pensar en eso? ¿O hay algo a lo que deberíamos estar atentos o solo hay beneficios al trabajar de esta manera, en tu experiencia? Ciertamente ese peligro de solo copiar y pegar. Diré que el nivel de información que hemos proporcionado haría que eso fuera difícil o muy obviamente insuficiente. Y como dije, casi todo esto es muy similar, obtenido directamente de Camel, que en sí mismo, si bien tiene ejemplos mucho más granular para muchos de estos, creo que hace un muy buen trabajo en explicar que este es un punto inicial para que los practicantes no tengan que empezar desde cero, pero esto ha informado su propio diseño de actividades. Entonces, de hecho, sigue siendo un muy buen punto. Entonces, cuando ponemos eso en el hub de conocimiento, vinculándolo a donde viven, es un muy buen punto asegurarnos de enfatizar que estos son informativos, no cosas que deben ser simplemente copiadas, pegadas con el nombre del país y luego presentados como proyectos. Es decir, si lo usas como un proyecto y funciona en ciertas circunstancias, podrías indicar bajo qué circunstancias funcionará o algo así, pero con algunos de los genéricos simplemente no estoy segura de si han sido probados en un proyecto real o no, o si es una teoría y tenemos que regresar y ver si funcionó de esa manera o si tenemos que adaptar cosas. Es por eso que pregunto. Gracias. Bien, creo que las personas han expresado un poco más de interés en normas sociales y cambio de conducta. Como dije, voy a revisar ambas.
Vamos a empezar con normas sociales y cambios de comportamiento. Bien, vamos a ver un par de cosas por ahí. Genial. Específicamente, viendo normas sociales y cambios de comportamiento para anticorrupción, hemos agregado algunos ejemplos aquí de los tipos de audiencias objetivo y de conductas indeseadas que uno podría apuntar con una actividad. Entonces, la mayoría de esto es obtenido, por ejemplo, de nuestra investigación, nuestra colaboración en países. Entonces, puede haber oficiales como guardaparques que están colaborando con cazadores furtivos por diferentes razones y hablaré de eso en un momento. Pescadores artesanales que podrían estar pagando sobornos, que podrían tener que pagar sobornos o pensar que tienen que pagar sobornos. Personal de inspección de tala que acepta sobornos, etcétera. Al igual que con cualquier gran actividad de conservación, el primer paso es entender y analizar cuál es la audiencia objetivo, cuáles son los comportamientos. Como ven aquí, hemos agregado algunos links a los recursos de TNRC sobre análisis de situación, con una visión específica hacia riesgos de corrupción y acercamientos anticorrupción. Una de las razones por las cuales estos cambios de resultados no están terminados aún es que aún estamos acabando muchos recursos realmente clave, incluyendo, como mencioné, la guía derivada de todas nuestras colaboraciones con oficiales sobre cómo analizar, como parte del análisis de situación, el tipo de contexto de corrupción en el sector y país en el que se está trabajando. Una vez que se ha identificado la audiencia y el comportamiento ilícito, hay dos senderos desde aquí. Quieren empezar a enfocarse y desarrollar el mensaje individual al que estarán apuntando con estos individuos. Y debería decir que buena parte de los textos de aquí vienen de nuestro colega Gail con Traffic, Gail Burgess, y la síntesis de conocimiento que produjo para nosotros. Este contenido es específico para cómo se acercaría a un cambio de comportamiento anticorrupción. Pero al mismo tiempo, es importante, y eso es algo que quería resaltar aquí, es importante entender qué es lo que impulsa los comportamientos actuales y cómo eso podría presentar barreras para emprender el comportamiento deseado. Esto es especialmente importante para anticorrupción, un cambio de comportamiento anticorrupción, porque en muchos contextos, ya sea que es lo que nosotros como actores externos consideramos corrupción, puede no ser visto así por las personas cuyo comportamiento queremos cambiar. O en ciertos contextos, la corrupción o prácticas corruptas puede en sí convertirse en la expectativa. Y en esos casos se vuelve mucho más difícil apuntar a algo como corrupción y lograr que la gente cambie su comportamiento. Es básicamente la percepción mental de, bueno, si todos son corruptos, ¿por qué yo me comportaré de manera ética? En especial si hay un cierto costo, lo cual especialmente en corrupción u otros actividades ilícitas hay un costo por si eres un oficial de primera línea y tus jefes son corruptos. Hay un interés bastante grande en no estar involucrados en otras actividades. Es importante reportarlos y es como que sabes cosas sobre ellos. Entonces es importante
es tener en cuenta esos factores, esas normas sociales, expectativas sobre cómo otros se comportarán y cómo responderán a tu comportamiento. También es entendido. Entonces, no entraré en completo detalle para aquellos que es más relevante. Como dije, vamos a estar publicándolo muy pronto. Es importante para el trabajo anticorrupción. Es la falacia de pensar que todo lo que se debe hacer es identificar la corrupción y señalarla para las personas. Es muy importante al diseñar un mensaje y apuntar a las personas que no se refuerce algunas de esas normas que mencioné anteriormente. Mucha investigación empírica ha mostrado que solo decirle a las personas que otros son corruptos como un esfuerzo de motivarlos a tomar acción para como participar en una medida de responsabilidad no va a funcionar. Hay un riesgo de simplemente reforzar esa creencia de que todos son corruptos, entonces ¿por qué debería importarme? Y en la mayoría de casos no se está proporcionando nueva información porque o bien las personas o, o no esperan. Todavía no oigo, ¿eh? Se ha oído lo vuestro. Creo que puede haber ruido de fondo. Si pudieran todos, por favor, ponerse en mute. Los puse en silencio. Lo siento, Jorge. Avísanos si necesitas salir de mute. Sí, no les están dando nueva información o bien no lo ven como corrupción o ya saben que todos son corruptos. Entonces no se les está realmente motivando. Más bien, un buen acercamiento, como se resaltó aquí y se vinculó aquí, es apelar a la identidad profesional de las personas, a su identidad de comunidad, su orgullo en esa identidad, trabajar con una audiencia más objetivo en lugar de un mensaje general para poder realmente apalancar esa identidad. Esas son todas más probable que sean efectivas. Y una vez más, gracias a Gail y su equipo, hay algunos principios comunes generales en términos de comunicarnos para cambio en comportamiento, que es importante incorporar en cualquier actividad de cambio de comportamiento, incluyendo anticorrupción. Genial. Ahora, esas son normas sociales y cambio en comportamiento. Voy a parar una vez más. En caso haya alguna pregunta específica sobre SMBC, si tienen feedback sobre cómo hemos hecho esto, pueden ofrecerlo ahora o pueden ofrecerlo después de ver el cumplimiento de la ley. Quizás ya lo corregimos en cumplimiento de la ley, aunque es muy similar a cómo hemos hecho este. Vi a alguien, a John, levantar la mano. Adelante. Gracias, Preston, y gracias por la presentación. Sabes que yo soy un gran seguidor de lo que están haciendo y proporcionar estos cambios de resultados para nosotros porque creo que va a ayudar a la comunidad de conservación a digerir y usar el trabajo que hacen. Estoy pensando en voz alta, pero creo que podría haber un problema. Una vez más, estoy realmente pensando en voz alta, pero mi pensamiento es que pretendamos que en este caso la amenaza es la caza furtiva. Y estoy pensando que para poder reducir la caza furtiva, que se ve incrementado por la corrupción, probablemente hay otras estrategias que van a usar y creo que sería útil si mostraran que hay otras estrategias que, creo que en general ese va a ser el caso, que no es solo la corrupción lo que está facilitando una amenaza, y no va a ser la única solución. Entonces, si pudieras deshacerte de la corrupción, aún tendrías que emprender esas otras estrategias. Una vez más, pretender que la amenaza es la caza furtiva, vas a estar haciendo otras cosas y mostrando cómo tus esfuerzos por reducir la corrupción van a facilitar la implementación efectiva de esas otras estrategias. Creo que sería importante
en estos cambios de resultados en general. Entonces, es solamente una idea, pensando en adelante, el poder mostrar algunas otras estrategias genéricas o dos, y cómo el hecho de estar tratando de responder a la corrupción les ayudará a implementar esas estrategias. Entonces, en otras palabras, tratar de separar en los cambios, las cadenas de resultados, el trabajo que están haciendo en cuanto a corrupción versus las otras estrategias necesarias. Gracias. Y definitivamente nos hemos dado cabezazos contra ese muro un poco, pero sí, estás resaltando una definitiva debilidad en el acercamiento que hemos tomado. Sí diré, creo, dos cosas. Uno, pudimos tomar ese acercamiento con el de cumplimiento de la ley, porque esas dos cosas son básicamente una cosa. Porque esto es específicamente si quisieras tomar un acercamiento de normas sociales anticorrupción a la corrupción. Entonces, sí, eso es limitado en la misma manera en que todos estos resultados, estas cadenas de resultados genéricos, cuando se tratan de acercamientos muy específicos, como cambio de comportamiento de normas sociales, están limitados en la suposición de algo que no podemos estar seguros está incluido en el texto cuando publicamos esto, y es que la suposición es que esto sería parte de una iniciativa más grande. Entonces, sí, cuando entremos a cumplimiento de la ley, verás que hay mucho más, esencialmente, muchas más de estas, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos hexágonos amarillos, indicando que la actividad anticorrupción que estás construyendo está al servicio de y conectada con una variedad de otros acercamientos, algunos de los cuales están directamente relacionados a anticorrupción. Entonces, sí, hay un poquito en cuanto a un reto en el sentido de los temas, y es algo así como manzanas y naranjas en términos de que algunos de ellos se tratan de áreas amplias de conservación que tienen ciertos riesgos de corrupción y cosas en las cuales se debe construir para poder mitigar esos riesgos. Y aquí lo que se nos solía pedir era, sí, estás hablando de la importancia de atender las normas sociales y cambios de comportamiento para cómo lo hacemos realmente. Entonces, definitivamente lo hemos escuchado y espero en el de cumplimiento de la ley, parte de esa preocupación será resuelta. Alistair. Mi pregunta es ligeramente diferente y no sé si es el lugar correcto para plantearla. Es un poco más en términos de, a ver, tengo tres ejemplos cuando estamos viendo de corrupción en diferentes sitios. Hemos hecho 60 entrevistas para entender a fondo y pensando en los acercamientos que tenías al inicio, y por eso no sé si es el lugar correcto para plantearlo. Lo que estamos viendo es mucho más asociado con debilidades estructurales. Y por ello me refiero a que cosas que tienen que ver con deudas del hogar, con trauma, cosas que tienen que ver con relaciones de poder relacionadas a veces con temas raciales y el uso de violencia. Y mi pregunta de la gran imagen es que eso no parece estar siendo atendido en ninguno de los 6 acercamientos que tienes de inicio. Y segundo, vinculando eso a normas sociales y cambios en comportamiento en cuanto a cómo responder a ello. Algunas de las cosas que han salido de el co-desarrollo de acercamientos con las personas es ese enfoque en que A es responder a algunos de esos motores directamente, trabajar en cómo se puede responder al riesgo asociado con endeudamiento, lo cual se ve complicado porque los criminales organizados suelen ser los que operan, los usureros, y eso los acerca a la relación que ellos quieren con los guardaparques en el campo. Pero lo vinculado es
que se pueden poner otras condiciones estructuradas, por ejemplo, los mecanismos de selección. Te enfocas en personas con ciertos valores y calidades que quieres, y hay formas de probar eso, que estamos aprendiendo ahora, que se pueden codificar, viendo liderazgo y cómo se gestiona el liderazgo de personas. Luego se as- ah, ajusta el grupo de personas con las que quieres trabajar, enfocando a las personas con las que quieres y el liderazgo, los acercamientos que deseas, apuntando a sistemas organizacionales de la estructura que enfatizan esas calidades y comportamientos y lo que desees. Y simplemente no estoy viendo ese problema estructural y la solución, el acercamiento de la solución estructural, pero no sé si ese es el lugar correcto para hablar de esto. Sí, yo tampoco sé si es el lugar correcto para plantearlo, pero me alegra que lo hayas hecho. Un par de ideas. Entonces, definitivamente ese tipo de necesidad de entender en términos específicos y la literatura anticorrupción, en ese momento se me escapa, funcionalidad, entender el qué función la, entre comillas, corrupción cumple. En muchos casos esa función, la corrupción está incluida, incorporada en el tipo de actividad económica que está alrededor, gracias a líderes y personas poderosas que ni siquiera son parte de la comunidad y no tienen una opción. Entonces, eso surgió en uno de nuestros pilotos, viendo los pescadores artesanales teniendo que pagar sobornos. La estructura era que ellos tenían que gastar la mitad del día pesquero yéndose hasta aquí y combustible para llegar allá, para obtener el permiso que debían conseguir, o antes de poder pescar, o podían simplemente pescar, entrar al puerto, pagar un soborno. Ah, sí, no teníamos permiso, pero toma, es más barato hacerlo. Por supuesto, eso introduce muchos otros problemas y vulnerabilidades y bueno, si no sigues esas leyes, es un efecto de bola de nieve de por qué seguir estas otras leyes. No estoy diciendo que sea un buen equilibrio en el cual estar, y el equipo ahí lo hizo a través de tecnología, encontró la forma de cerrar muchas de esas vulnerabilidades, resolviendo justo ese tipo de retos económicos de la vida real que enfrentaban esos pescadores. Dos puntos adicionales que quisiera agregar, o para terminar ese punto, en los puntos básicos de anticorrupción en la página web que no aparecieron como uno de las 6 áreas temáticas cruzadas, es donde muchas de estas cosas aparecen. Y nuestros colegas trabajaron cercanamente con Alec Williams en U4, es uno de los líderes de pensamiento sobre esa perspectiva también. Entonces, mucho de eso, mucha de esa explicación teórica vive ahí con vínculos específicos a ejemplos en la práctica, como el piloto que mencioné. Y el otro punto que yo haría es que yo no entré al detalle y no es para todos los recuadros. Voy a revisar para asegurarme de que todo el contenido que está en la síntesis de conocimiento se encuentra aquí. Pero eso fue algo que del liderazgo de Gale hicimos y nos aseguramos que estuviera en la síntesis de conocimiento. Entonces creo que parte de esas cosas, creo, podrían estar aquí o alrededor de tomar un acercamiento sobre códigos de conducta, acuerdos de integridad en términos de apuntar a quién o con quién quieren trabajar en términos de guardaparques o personas así. Entonces, sí, todo eso, esa información está en la síntesis de conocimiento y como dije, me aseguraré de, o regresaré y me aseguraré de que aparezca citada aquí. Muy bien. No veo otra pregunta, ni otra mano o en el chat aquí, y me había olvidado
de los intérpretes, así que me disculpo si estaba hablando demasiado rápido. Pero pasemos ahora a el análisis de cumplimiento de la ley y los resultados. Esto, como dije, pudimos mantener mucho más de la estructura subyacente de la actividad de conservación, que era mejorando la forma en que el cumplimiento de la ley maneja el crimen de la vida silvestre, mejorar su capacidad investigativa, arrestar y perseguir a los traficantes, recuperar activos, proteger el sistema legal y muchas de las medidas de refuerzo, muchas de las cuales son básicamente, o todas están en rojo porque las hemos incorporado, cosas de anticorrupción ahí, pero todo ello es necesariamente anticorrupción. Entonces, creo que no aparecen como hexágonos, solamente es algo que podemos reconsiderar aquí, pero es aquí donde, por ejemplo, tomando acercamientos que involucran mejorar la rendición de cuentas y transparencia, una vez que todo se publique, habrá un vínculo aquí a esa gobernanza abierta o ese resultado en cadena de resultados, análisis y síntesis, mostrando cómo eso es un acercamiento importante para incorporar o a incorporar también. El, el tema de normas sociales y comportamiento de los que estábamos hablando, una vez más, aparecería aquí, al igual que algunos de los acercamientos del sector privado, si bien esto tiene que ver más con, conforme vemos en texto aquí, tiene que ver un poco más con finanzas ilícitas. Pero empezando desde el inicio, una vez más, la importancia de hacer análisis de economía política o otro análisis de situación que puede identificar los riesgos de corrupción en el cumplimiento de la ley. No solo haciendo eso, sino también asegurándonos que el acercamiento al entendimiento de qué debilidades existen en el sistema de cumplimiento de la ley pueda capturar dónde puede haber corrupción, dónde puede estar llevándose a cabo. Entonces, entender esas debilidades permitiría pasar a las actividades para tratar de construir esa capacidad. Algunas de ellas aquí, que están en negro, vienen directamente de Camel y los que hemos agregado en rojo vienen de recursos de TNRC, construyendo escalas para investigadores, para que apalanquen, en este caso, una lista de flujos financieros, a una lista de recursos financieros. Entonces, pueden generar ese tipo de evidencia financiera que es muy útil para asegurarnos de no solamente estar arrestando a personas de bajo nivel de primera línea, sino más bien estar yendo detrás de los financistas, los sombreros grandes que están detrás de escenas. Una gran porción del trabajo de TNRC, del cual estaban muy orgullosos, tenía que ver con garantizar la integridad de las cortes y el sistema de justicia. Y aquí, para tiene que ver con asegurarnos de que haya difundir buena evidencia para el arresto y persecución y procesamiento de la justicia. Hemos vinculado a mucho del trabajo que han hecho los traficantes como el Instituto sobre Gobierno de Boston. De hecho, estamos a punto de publicar un par de guías muy prácticas de cómo hacer, uno sobre evaluar riesgos de corrupción en el sector del cumplimiento de la ley y otro que es básicamente la última oración en este recuadro, tiene que ver con fortalecer los controles internos, asegurarnos, estoy sobresimplificando esto, pero asegurarnos de que la evidencia, una vez que la tienen, no desaparezca, no sea debilitada. Son parte de los controles básicos para estar seguros de que esa evidencia puede usarse en la corte. Una vez que se ha fortalecido esa capacidad, se desea llevar a cabo los arrestos, eh, el proceso legal. Aquí, por supuesto, está la importancia de los sistemas de denunciantes y una lista específica de mecanismos de denuncias anticorrupción.
citando los trabajos que ha hecho Boston para nosotros, capturando los ingresos del crimen, así cuando se sigue el dinero, tratar de recuperarlo para que A, puedan compensar a las víctimas, puedan usar ese financiamiento para reforestar o fortalecer las áreas protegidas, pero también, y esto es muy importante, asegurarse de haber quitado ese dinero de quienes podrían reinvertirlo en más crimen de vida silvestre. Una vez más mencioné el gran trabajo en el monitoreo de casos en corte, monitorear el progreso a través de los sistemas, fortaleciendo los controles internos y otras instituciones de justicia y cumplimiento de la ley. Y como mencioné al inicio, es aquí donde ponemos muchas de esas otras estrategias que podrían aparecer y voy a básicamente repensar la lógica de tenerlos todos justo aquí. Podría no tener tanto sentido para ese tipo de cadena de resultados, pero es aquí donde está la parte de gobierno abierto, normas y cambios de comportamiento. Hemos hecho mucho en nuestras comunidades en términos de inclusión sobre la importancia de tomar un acercamiento A really basado en great derechos example humanos. around Un realmente muy buen ejemplo que tenía que ver con soft power approaches, los acercamientos del soft power, poder blando, a more kind of making sure más that you've el considered asegurarnos de considerar that whether si or es not any que sort o of no hard enforcement approach is really the esos best fit in a acercamientos certain de context. reforzamiento As I said, private sector approaches to duros son los correctos en el contexto social. a big work stream La participación con bancos, and tenemos un it's really fuerte kind of flujo de trabajo con ello, como un área realmente muy innovadora for de asociación potencial environmental organizations who may para las have organizaciones medioambientales que podrían identificar información que sería muy útil banks and other a institutions los bancos y otras instituciones que tienen que ver that have to keep track of who's o que tienen que rastrear con doing legal quién work están and trabajando con ellos debido a requisitos legales y pueden ser verdaderos aliados network. para interrumpir muchas de estas redes. Yeah, and then the policies and Y sí, regulations las that políticas y governments have regulaciones que deben tener en su lugar to para generate evidence to be able poder to generar strengthen the justice evidencia system. para poder fortalecer el sistema judicial, cosas así. Yeah, so Y sí, as bueno, I said, not going como through dije, every detail, no pasando a través de that's cada where law detalle, enforcement and ese es el policy análisis de cumplimiento de la ley. raising his Gente hand financiera, veo a John levantar la mano. to move to Con questions. mucho gusto por ahora responder preguntas. Yeah, thanks, Preston. Gracias, So, Preston. if I can summarize, Si some of puedo the red resumir, boxes algunos de los are recuadros en rojo in this son el example, cómo conectar. Y en este ejemplo, and then your eh, yellow cumpliendo la ley con medidas anticorrupción, el rectángulo course amarillo correcting approaches son acercamientos also anticorrupción más específicos que también ayudarían con I think condiciones they habilitantes. are probably, well, Probablemente, the bueno, blue boxes within the yellow esos recuadros en azul dentro del recuadro amarillo of son una mezcla en términos de cómo están planteados. Tienen que ver con resultados, otros con acercamiento del sector privado, como una estrategia. Entonces yo creo que sería bueno que fueran consistentes y probablemente se pueden hacer consistentes como resultados. Y luego sugiero tener, sí, un hexágono amarillo que sea algo como acercamientos de reducción de corrupción, alimentando ese hexágono amarillo. Y eso resolvería el problema. Y creo que mi comentario sobre el anterior, en el de cambio de comportamiento, creo que todavía sigue en pie. Porque no creo que la corrupción sea la amenaza. Creo que hay otras amenazas y la corrupción está haciendo que sean más difíciles de resolver. Entonces, yo creo que el tener otro hexágono amarillo en el cambio de comportamiento anterior, como cadena de resultados, ayudaría de cómo este trabajo va a ayudar con las otras estrategias. Gracias. Yeah, go ahead, Alistair. Sí, Yeah, adelante, raising your Alistair, hand, y gracias por levantar la mano. stumbling over each Personas other to que speak. parecen So yeah, go ahead. no estar No, no, tropezándose para it's a hablar. different point. No, es un punto So ligeramente distinto. we've recently done a 2-year study Recientemente on hicimos un estudio de 2 convergence of años sobre la financial convergencia crime
de crimen de vida silvestre y otros flujos ilícitos en África del Sureste. Justo el lunes, pero se publicará el próximo lunes. Una de las cosas que quedó muy clara es que con el tráfico de vida silvestre donde sea, los facilitadores en hubs claves juegan un rol muy importante. Y si priorizan a los facilitadores principales, se puede perturbar los flujos. Entonces me preguntaba, ese recuadro a la izquierda, información usada para identificar traficantes a gran escala. Sé de dos ejemplos, por ejemplo. Tanzania y Mozambique, donde las agencias de cumplimiento de la ley pueden usarla por soporte político. Y sé que lo tienes ahí como pensando en la economía política, en la situación. Pero me preguntaba si el agregar a los traficantes y los facilitadores corruptos, porque se puede ir tras ellos, lo cual perturba el flujo de tráfico, si bien no se puede tocar a los traficantes legales. Entonces es una idea, dado que hablamos de corrupción, de hablar del rol de los facilitadores corruptos como objetivo de cumplimiento de la ley para mejorar los resultados básicamente de cumplimiento de la ley. Sí, esa es una muy buena sugerencia, una que podríamos agregar. Cuando se publique ese estudio, ¿dónde lo buscó? Global Initiatives Against Transnational Organized Crime, iniciativas globales contra el crimen organizado internacional. El GI lo va a tener el próximo lunes. Genial. Bien, si hubiera cualquier otra pregunta o comentario, solo, hola, perdón. Tengo una pregunta y no sé si eso siquiera una pregunta para esto, pero lo que realmente me gustó de esta Miradi Share es que se puede tener información adicional, la forma en que le das clic a los recuadros para tener más y luego tienes más información. Me preguntaba específicamente con este tipo de trabajo que puede ser peligroso en términos de la seguridad. ¿Hay algo en lo cual estés pensando, como vincular aquí, no un disclaimer, o no una declaración, pero no se lo tomen a la ligera, conoce la situación porque yo sé por colegas, Sometimes if you go into a market and you ask the wrong questions, you could have somebody pull a las gun on preguntas you pretty correctas, quickly. alguien podría apuntar tu arma muy rápidamente. Entonces me preguntaba si quizás la cadena de resultados no es el lugar correcto para esto. Me preguntaba si había una opción como para agregar un recuadro o decir como que esas son cosas que se deben considerar antes incluso de, o sea, con un poco de suerte las organizaciones profesionales lo sepan, pero es como que en esto sí, podemos hacerlo, vamos a ver de qué manera lo hacemos, como acercamiento, pero no sé, es un muy buen punto. Todos nuestros, voy a vincular el material, a veces se salen de su camino para realmente reconocer y resaltar aquellos riesgos, la necesidad de pensar en ello y avanzar. Pero es un muy buen punto que probablemente valdría la pena agregar aquí al inicio como parte de evaluar y entender, evaluar si, cuáles podrían ser esos riesgos para emprender el resto de esas actividades, conectando con el punto que mencionaba Alistair, el punto que estabas haciendo sobre la seguridad del proyecto, que está muy cercanamente conectada al considerar quiénes son tus objetivos y tras quién estás yendo, y ser intencional y estratégico sobre a quién estás apuntando. Esos son grandes puntos. Y al punto de John sobre mostrar que esta no es la única cosa que debemos hacer, me pregunto si lo estás vinculando. Yo solo he usado un Mirari en escritorio y ahí podías vincular un resultado a un análisis situacional. Estoy seguro que también lo puedes hacer aquí. Y me preguntaba si quizás el modelo conceptual sería un lugar donde pudieras mostrar que este es uno de las estrategias de soporte para lograr una cierta cosa. Por el contrario, probablemente esto va a volverse muy grande y ocupado. Y no me molestan las teorías de cambio grandes de ese tipo, pero creo que podría ser otra opción para explorar hasta cierto punto, vincular
al modelo conceptual y dejar ahí en claro que esto está apuntando a un driver o un factor indirecto o un factor, pero que hay otras amenazas, otras estrategias en las cuales trabajar, que esa podría ser una forma. It's a good suggestion. Thank you. Sí, es una gran sugerencia, gracias. All right. Muy bien, y Stop sharing for a second. dejemos de compartir un momento. Place the share. Yeah, so just the last thing Y bien, lo that, último que that I wanted to mention. quería mencionar, So, TNRC along with TNRC junto con Transparency International. Transparency International. This won't, again, won't be news to a lot Y of una you, vez más, esto no será novedad para muchos de ustedes, porque creo que he visto a varios de ustedes en esas reuniones iniciales. Tenemos este foro de practicantes para contrarrestar la corrupción medioambiental, que tiene el objetivo de ser un foro para nuestros practicantes. Entonces, quería incluir ello y puedo compartir el link ahí. Ese sería un gran espacio al cual unirse. Hay grupos de trabajo ya, pero especialmente si alguien está interesado en liderar grupos de trabajo específicos, hay oportunidades para hacerlo. Pero no quería mencionarlo porque también es adicionalmente al Hub de Conocimiento, que es un proyecto de tnrcproject.org, va a ser uno de los canales a través de los cuales compartimos mucho nuestra guía y conocimiento basado en practicantes. Sería genial que se unieran a ese espacio para recibir estas cadenas de resultados actualizadas cuando sean publicadas y las otras que mencioné adicionalmente. Eso es todo lo que tenía. Feliz de seguir conversando. Si alguien tuviera preguntas o comentarios sobre TNRC, sobre cualquier cosa. Si Brian, si quieres agregar o decir algo, yo he hecho mi tarea no tomando toda la hora. No en este momento en particular. La única cosa que voy a mencionar es que, les pongo en el chat, si alguien está interesado también en ser anfitrión de algún webinar CMP en el futuro, por favor no duden en contactarme. He incluido mi correo en ese mensaje y, como dije, es una gran forma de conectarse y enseñar, informar diferentes practicantes de conservación. Y muchas gracias a Preston por la presentación. To do it. Thanks everyone for your input as well. Oh, we have a hand raised. Ok, hay una mano alzada. Gracias. Might have been unintentional. James, did you? Puede haber sido no intencional, James. No, de hecho sí lo fue. Me gustó lo que dijiste sobre cuando le dices a todos que la corrupción está ampliamente difundida. Se normaliza la corrupción, la gente dice, ah, sí, nos cuentas algo que ya sabemos. Y se puede de esa manera reforzar. Y la alternativa era tratar de enfocarse en las identidades de las personas. Y me pregunto, ¿qué identidades? Me imagino, bueno, hay que ver qué identidades tienen las personas que justifiquen o refuercen la corrupción. Y tenía esa curiosidad, si es que es algo que en lo cual has ingresado a profundidad. O sí, te puedo dirigir a esa parte del tema de como los comportamientos sociales y cambio de comportamientos. Está justo al extremo de mi experticia en lo que valga, pero pensando en las conversaciones con Gail y trabajando en el contenido para esa parte del hub, algo, hubo un muy buen estudio que hizo Global Integrity y básicamente apalancaron venir, me olvido qué país fue, pero entraron a ese contexto y entendieron qué era lo que ellos consideraban como corrupción,
que no era lo que las personas ahí veían como corrupción y de hecho era básicamente la única forma en que esos líderes, formales e informales, obtenían recursos para sus comunidades. Entonces, básicamente es un cómo se hacen las cosas. Y en lo que ellos se enfocaron fue el tipo de, o algunos de los reconocimientos de que esa no es una excelente situación, lo cual la gente entendió. No necesariamente lo consideraban corrupción, pero sabían que la situación ideal no era un trato bajo la mesa para que la comunidad obtuviera algo que otra comunidad con líder menos poderoso no podía conseguir. Y construyendo sobre eso, tomando ese acercamiento de reconocimiento positivo, era específicamente sobre parques. Entonces, trabajaban con áreas protegidas. Realmente generaron esta identidad de somos un área ética protegida. Operamos con integridad. Hemos alcanzado estos 5 principios o lo que haya sido, pero realmente empujar ese orgullo en ser bien manejados, bien gestionados y no participar de algunas de estas otras actividades. Por supuesto, ese tipo de, o eso dependía de la capacidad de asegurarse de que esas áreas pudieran obtener recursos sin usar esta corrupción, lo cual es parte de ello también, asegurarse de no estar solo diciéndole a alguien que haga algo diferente, sino que se está creando la oportunidad para que haga algo distinto. Ese es un ejemplo que se me ocurrió, que es mucho más hay mucha información más útil en esa parte del conocimiento. Gracias. Seguro. Muy bien. Muchas gracias a todos.